Muy buenas a todos, familia, soy Putu. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Honkai Star Rail. Se supone que ahora en un minuto tiene que salir el stream oficial de la 1.1 con los códigos, con los Hades. 300 Hades más un código extra por compensación porque el stream no lo pudieron hacer, ¿vale? Por lo cual serían 400. Y sigue estando el mensaje este, y en teoría comienza ahora. In the last few days, our team... Lo han subido en YouTube, ¿eh? Espérate, que lo han subido en YouTube, pero como un vídeo. Lo han subido en YouTube, pero como un vídeo. ¡God, cabrón! ¡Me sirve, team has received some incredible intel from an anonymous source. A mysterious Stellaron burst has occurred aboard the Xianzhou Lafu. Today, we're lucky to have with us in the studio the Lafu Skyfaring Hellmaster Madame Yukong, as well as Mr. La Cha, a traveling merchant currently staying on the ship. I heard she infiltrated the Xianzhou Lobo system. plateado. I say she leaves behind a calling card. Like this one? Exactly, just like... Your fake ID info is ready. This place is Silvergolfa, different se from the viene. rest of the space station. We're on Genius Society turf. All right, let's get going. We have to move quickly. Not what we're looking for. It's a bait signal. Me gusta You más can esto. challenge the space station. Adaptado a Occidente. But challenge me? Good luck. Hay un pique entre Herta y Silver, ¿eh? Culture Museum. El museo, gente. As you can see, the interior looks brand new. But we're in a bit of a bind. Our exhibit was stolen. Un soldado persiguiendo a Hook como si fuera Klee, ¿no? Let me take a look. So these are the suspects. Sus Geloto, ¿eh? Let's settle this. Enough talk. Have it! Vaya temazo, esto le gusta al Raufler, ¿eh? What? Never let your guard down in front of your enemy. And now, young man, allow me to give you a dignified end. Temardos, temardos, gente. Hi guys, my name's Melissa Fun and I voice Silverwolf. Hey folks, my name's Craig Lee Thomas and I voice La Cha. Hi everyone, I'm Dawn M. Bennett and I voice Yukong. Pleasure to have you with us. And now, without further ado, let's get straight into Honkai Star Rail version 1.1. What's new, Craig? Well, judging from the trailer we just saw, it looks like all three areas got some updates. Herta Space Station, Belobog, and the Xianzhou Lafu. I don't know if you noticed, but Silverwolf got the first bit of screen time. Just saying. Speaking of Silver Wolf, I hear our notorious Stellaron hunter is planning another visit to Genius Society territory soon. Let's take a close look at this little troublemaker. Yeah. Se viene la Silvergolfa, gente. Gente, están muy currados los chivis, ¿eh? Están muy currados los chivis, gente, ¿eh? The eye modules in her weapons. See these little guys on her character artwork? That's friend. There's devil. This one over here is white collar. Oh, and this one's servant. Oh, they're so cute. Tiene como mini chivis. Esto no lo acabo de entender del todo, ¿eh? ¿Por qué tiene mini chivis la Silverwolf? Yeah, they're pretty adorable. When Silverwolf talks about her team of professionals, she's talking about these guys. Hold on a second. Son sus amigos. AI become so adorable. Imaginarios. Clearly, we're making it real easy for the machines to take over.
It's thanks to Silverwolf's hacking skills that she's been able to forge such a fearsome reputation at such a young age. Let's take a look at her strengths. Well, Silverwolf is a quantum-type character following the path of nihility. She can apply different debuffs to enemies to improve her allies' combat superiority. In particular, her skill can inflict a weakness on enemies. Esto para que lo entendáis, ¿vale? Le inflige debilidad a los enemigos. O sea, un enemigo que tiene debilidad, yo que sé, este de aquí, ¿no? Que tiene debilidad al fuego y al viento, ¿vale? Y tú le pones una... Si tú llevas un equipo full físico, ¿vale? Le pone debilidad al físico por la cara, ¿de acuerdo? O sea, en un enemigo que quizá no podríamos bajarle el escudo porque no tenemos nada que le baje el escudo, pues Silverwolf le añade eso. Eso sobre todo es la clave del personaje, que aparte baja la defensa elemental y pone unos errores que bajan el ataque. Otra vez la defensa, la velocidad, hace muchas cosas el personaje, ¿vale? Y además hace muy buen daño, ¿eh? Es unitarget, eso sí, pero hace muy buen daño. O sea, es un personaje que vamos a llevar con cierto daño, aparte de cierto defecto para los debuffos, ¿no? The weakness she inflicts matches a random ally's attack type. Lo malo es que es un aliado aleatorio, ¿no? Esta es la parte negativa. Entonces, ¿sabéis lo que se puede hacer? Llevar un equipo de monoelemento, ¿vale? Imagínate que te encuentras un objetivo que es débil al fuego y al quantum, ¿vale? Y tú llevas un equipo, pues con 2 personajes de fuego y 2 de quantum, ¿vale? Entonces, ahí perfecto. Pero imagínate que el enemigo solo tiene debilidad al fuego, pues tus 2 personajes de quantum no le bajan. En principio, como ya tiene debilidad al fuego, no se le aplica debilidad al fuego otra vez, porque ya la tiene, ¿no? Y lo que sí que hará será ponerle debilidad al quantum. Lo malo es que es aleatorio, entonces... En un principio, Silverwolf funcionará muy bien en equipos monoelemento, ¿de acuerdo? Porque le habilitará, pues, como decimos, la debilidad a un enemigo, ¿de acuerdo? Pero, eso sí, podemos aprovechar que el enemigo tiene debilidad a una cosa, llevamos un equipo que tenga 2 personajes que le bajen el escudo y luego 2 de Quantum, por ejemplo, ¿no? Va a ir muy bien con Sele, porque Silverwolf es Quantum, Sele será Quantum, entonces... 2 personajes Quantum contra un enemigo que no tiene debilidad al Quantum. Nos llevamos otros 2 que sí que tenga debilidad, 2 de físico, 2 de fuego, 2 de lo que sea. Y la debilidad al Quantum te la regala Silverwolf, lo cual está muy guay, ¿vale? Bueno, vamos con Loucha, gente. Straight off the bat, man knows how to dress. Elegant look, gentlemanly demeanor, but they say he's hiding a secret. What do you think? Good guy or villain? Tío, le están poniendo cada vez más susge al Loucha, ¿eh? Cada vez más susge, ¿eh? O sea, y como viene del Otto, del del Honkai Impact, la gente del Honkai ya lo miran en plan, ¿sabes? For example, Lacha's skill can restore an ally's HP. When the HP of any ally falls below a certain percentage, Lacha uses his skill on them without consuming any skill points. This effect can be triggered again after a set number La of cura turns. pasiva está muy bien, ¿eh? Healing, huh? Es como Natasha, pero en vez de en sí misma, también en los aliados, ¿no? Team survival. Sure is. After unlocking a special trace, using Lacha's skill also dispels a debuff from an ally. Y disipa una desventaja de un aliado, ¿vale? Igual que básicamente Natasha, ¿no? Cuando tira su habilidad, disipa. Using Lacha's ultimate, Death Wish, dispels one buff from and deals imaginary... Y luego tiene en área la habilidad elemental de Pela. ¿Sabéis que Pela disipa un potenciador a un enemigo? O sea, si un enemigo tiene un estado, locura, no sé qué, tal. ¿Sabéis que Pela a un enemigo con la habilidad básica le disipa, ¿no? Pues Loucha lo hace en área, con la ulti a todos. ¡Ojo la Yukonga! Gente, no soy furro, pero cada día dudo más. There's somebody else here we gotta get to. I'm talking about the elegant Sky. También, hostia, Loucha, Yukong, Welt, 3 imaginarios. Con Silverwolf puedes hacer un team mono imaginario casi, ¿no? Lo único que, claro, Silverwolf es Quantum. Pero bueno. You got it.
During exploration, using Yukong's technique Esto es increases la her clave, movement. tío. Esto es la clave. O sea, la habilidad básica, ¿vale? Aumenta el ataque de los aliados. Bien, ¿vale? Otro buffer como Asta y como Tingyun. En este caso, de todos los aliados. Me mola los supports así para llevar 2 DPS. Lo malo de llevar Tingyun es que solo puedes llevar un DPS, porque la gracia solo se la puedes poner a un personaje, ¿no? Pero esto de explorar, lo dije yo en la 1.0, necesitamos un personaje para explorar, tío. In other Para ir words, rápido, Yukong's ¿sabes? skill can increase allies' attack for 2 Mirar turns. cómo gamba, ¿eh? Got Mira, it. mira, mira. During exploration, using Yukong's technique increases her Y dura un movement huevo, speed ¿eh? for a set time. It also allows her to obtain 2 Dura stacks of un roaring huevo, bow hermano. strings at the start of the next battle. Ooh, sounds like a good recipe for shaking off enemy pursuers. Para que no se te escape el cerdo. ¿sí o Using no? Yukong's basic attack triggers her talent 7 layers, 1 arrow, which deals additional damage and increases the toughness reducing damage of the current attack. This effect can be triggered again after a set number of turns. Ah. When Yukong unleashes her ultimate, Diving Kestrel, she deals imaginary damage to a single target. If Roaring Bowstrings is active, its effect is enhanced, increasing the crit rate and crit damage of all allies. Her days on the Crítico. front lines may be over, but Yukong's skills Es que no me he visto el personaje este, ¿eh? Inflige daño imaginario a un solo Roaring objetivo. Bowstrings is Y si Roaring Bowstrings, que es su pasiva, está active, its effect activa, su is efecto enhanced, aumenta increasing the crit y aumenta la tasa de crítico, o sea, la probabilidad de crítico y el daño crítico de todos los rate and aliados. crit damage of all allies. El banner de Silver Wolf. A ver, para los que juegan Serval, bien. Los que no han sacado a Jin Yuan, ¿sabes? Sobre todo, tal. Serval, bien. Para Asta, Dupes, God y Dangen. Para aquellos que usan a Dangen de cacería, de personaje DPS, es un buen banner, ¿vale? La verdad que es un buen banner, ¿de acuerdo? No está nada mal. Y el segundo, a ver. Loucha es un poco F, ¿vale? Porque Pela no es el mejor personaje, sabiendo que viene Silver Wolf, la verdad. Sigue siendo un personaje que habrá gente que utilice. La compo de hielo creo que sigue siendo un buen personaje. Kinke, bueno. Y Yukong está guay, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, Yukong nos la van a regalar. Kinke no es de los mejores personajes y Pela tampoco, ¿sabes? Porque Pela está overgripeada muy fuerte también por Silver Wolf. Así que este es el banner skip realmente, ¿vale? O sea, a nivel de... en general, a no ser que no tengáis ni Jepar ni Bailu, en ese caso yo intentaría sacar a Loucha. O sea, Loucha me parece el mejor healer, ¿vale? Pero creo que de momento... Yo, por ejemplo, en mi cuenta free to play tengo a Bailu. Yo no tiro por Loucha ni harto sopas. Y encima me regalan a Yukong en la siguiente versión. Hasta luego, ¿sabes? Yo, en mi free to play. En mi main sí que voy a tirar porque quiero todos los personajes, ¿vale? Pero es una recomendación. Ya subiré en un futuro un vídeo de qué banners recomiendo y qué me parecen los banners y analizaremos cada personaje. Pero vamos, para mí así a bote pronto este banner es el skip. Siempre que podáis, permitíroslo. Que tengáis a Bailu o que tengáis a Jepar, que os pueden hacer el carry a nivel defensivo del equipo, ¿vale? Oh, I forgot to tell you guys the name of her homeworld. Punk Lord. ¿Cómo? ¿Punk Lord? Kind of fitting, don't you think? Seriously? No way. Afraid so. I think she was destined for this kind of behavior. Anyway, in the Star Hunt game event, the Trailblazers receive an invite from the space station's network. Atentos, ¿eh? La cosa esta para subir los rastros a niveles altos. Hades, el cono de luz de Silver Wolf de 4 estrellas para aquellos que no tienen por el suyo de 5. Probablemente esté bien, no me extrañaría. Nos lo podrían dar full dupes y quizás lo mejor si no tenemos el de 5 estrellas, ¿eh? Muy probablemente. Libros. Luego nos dan el material de ascensión de Silver Wolf, ¿vale? Para subirla de nivel. Y luego esto de aquí es de destrucción, pero esto realmente, ¿de acuerdo? No os fijéis. Nos van a dar materiales de rastros y no son los de destrucción. Van a ser diferentes, ¿eh? Te ponen esto aquí como para que sepas que te dan material de rastros. Y aparte créditos. Bastante nice. Network security engineer, Leonard. They have to help Leonard locate the digital graffiti hidden across the station and uncover the secrets inside. Wait, there are secrets hidden inside the graffiti? But if it's all digital... Oh, I bet you need to hack into it or something. You might be right. We also get to meet a new Genius Society member, one of Madame Herda's collaborators, Screwlum. He'll be helping the Trailblazers too. Wait, haven't we seen Screwlum before somewhere? Se viene el I think we Zenyatta, saw gente. a Se viene hologram el portrait of Jin, him in ¿no? Herda's office. He's a robot, right? A Se robot viene genius Cypher society del member. Valorant.
Interesting. I bet El he's got a few puto cepo, hacker gente. skills up his sleeve. If he's helping us out too, I'm sure we'll be fine. You know what I C3PO? found out? Silverwolf and Skrullum actually faced off against each other once. You can see a snapshot of their fight in the We Will Meet Again light cone. Whoa. Okay, Skrullum, looking kind of handsome there. Geez, his portrait really doesn't do him justice. You know, if you and the Lyco need a moment here, you know, the rest of us can head out. I love a handsome robot. I guess this event will be the second time Skrullum's come up against Silverwolf's mischief, then. Old enemies locking horns once again. Ooh, guess it does kind of feel like a rematch. I gotta mention Spam that del cono del graffiti pase de again. batalla. Anyone else feel like it'd make for a good tattoo? I feel like some of these Bueno, characters primer could evento. pull it off. I don't think that feature's coming to vamos a Star Rail tener anytime que- soon. mira, aquí All sale. mines are collectible. Tenemos que pillar y coleccionar los grafitis que vamos encontrando, ¿no? Por la nave de The Herta. Trailblazer can apply them to in-game surfaces and take photos with the artwork. Maybe let's just get back to version 1.1 for now. In the story thus far, Belobog has finally emerged from the Stellaron shadow. But there's a lot left to do. The city is going through changes. Any of you guys want to shed some light? I heard a thing or two. O sea que la historia va a girar en torno a Belobog. Now that the underworld and overworld are reconnected, things are definitely heading in a better direction. One recent development, Belobog's History Museum is getting ready to reopen to the public. Por lo menos el evento Museum? principal, I love ¿no? museums. Aw, don't you wish you could take the exhibits home with you, though? The only problem is exhibits are being stolen. Anything you'd like to tell us, Melissa? Están robando las exhibiciones. Oh, wait a minute. I only just found out they had a museum. How could it have been me? I didn't say it was you. Oh. Prime suspect. Anyway, in the Everwinter City Museum Ledger of Curiosities event, Atentos. Materiales para subir artefactos de los tochos. Éter del tocho. Libros de los tochos. Créditos. Hades. El condumio de subir rastros a nivel alto. Y probablemente un ítem para poder craftear un artefacto con el stat principal que queramos. Esto junto a lo del pase de batalla ya son 2 por actualización. Mejora adecuadamente. the Trailblazer must help Pela track down clues and recover the lost exhibits. Nice! Well, I love a good whodunit. Sounds great. Well, that's not all. The Trailblazer can take on managerial A ver, espera. Esto tengo que saberlo porque esto... Flourishing. Museum Management. Ledger Curiosities. Staff Recruitment. Vale. Va de gestión de museo, sí. He acertado cuando lo he visto en China, ¿eh? Va de gestión de museo. Ayudar a administrar el lugar. responsibilities and help run the place. Huh. So what does that involve exactly? I'm glad you asked. The Trailblazer can Tú, do pero mira, que vas controlando como el turismo, las... ¿Pero qué es esto, tío? Esto es como el juego ese del parque temático, ¿os acordáis? Había un juego, ahora no me acuerdo el nombre, un juego de montar un parque de atracciones y tenías que ir viendo, ¿no? La gente que entraba, no sé qué, ¿no? Es un Tycoon, el Tycoon. De ese rollo, ¿no? Un poquito. What does that involve exactly? I'm glad you asked. Y vas subiendo Trailblazer- el nivel. Curioso. Other individuals to improve the overall experience for visitors. After achieving specific operational goals, they can accumulate funds to expand the museum's exhibits and gradually unlock limited time rewards, such Condumio? as stellar jade, lost crystals, and self-modeling resin. Sounds like fun. I'm sure it'll be a piece of cake. When the limited time event is over, the museum will remain as a mode within the game. El museo se queda como un modo de juego dentro de... ¡Ah, mira, bien! Cuando se acabe, se queda igual. Oye, me gusta esto. Buena decisión, me gusta. ¡Aprende, Genshin! Content of the new version. Let's get back on track. All right. A researcher from the space station found a combat simulation program. Nuevo evento, este es de combate. Nos dan material de subir artefactos, material de rastros. No son de destrucción para Clara, gente. Será de cualquier tipo, ya lo veréis. Hades, libros para craftear artefactos dorados. Y otro ítem de estos, libros y créditos. Of Está unknown bien, origin está bien. called Stellar Flare, bien. which contains a series Está of bien. new challenge stages. Y aquí en este nivel, la dureza, lo que es la debilidad, la barra de escudo, se restablece inmediatamente.
what if I haven't leveled up enough characters? Is it impossible ¿Qué pasa si no he subido suficientes personajes? Como el 90% de jugadores. for me to complete the challenge? Don't worry. Te dan personajes para probar, gente. Uno, bueno, To está bien. assist Trailblazers in Está bien. completing the challenge, every Stellar Flare stage has a trial character suited to the theme. You don't say. I can get behind that. The Garden of Plenty event. Recently, the cosmos has entered a turbulent cycle, and the calyxes are unusually active. The reality data contained Wait. within them has grown exponentially. Huh, which means... It means that over a fixed time period, Trailblazers have a set number of daily attempts to obtain double the Vale, esto es lo que dijeron que será durante 7 días, ¿vale? Durante 7 días, no sé si contará el 10 y el 17, entonces serían 9 días, ¿no? O 8 días, ahora no sé si me explota la cabeza. Vamos a tener el doble de X Materials y de Trace Materials, que entiendo que son los de rastros, ¿no? O sea, tenemos créditos, éter para los conos de luz, libros y también material de trazacaminos, o sea, para los rastros, ¿vale? rewards from calyxes. Leveling up, here we come. The next event we're going to talk about A ver, ¿este evento se puede contar como un evento? No sabría deciros, la verdad, pero bueno, sí. Venga, 4 eventos. Y este sería el 5º. is called Lab. Este es un poco susge, ¿vale? ¿Por qué? Porque te dan aquí un slurm de estos, te dan un monster, ¿no? Te dan una botella de Sprite y una receta. Y aparte de eso, solo Hades, materiales de rastros y créditos. 4 misiones de acompañante, ¿vale? Como la que hicimos de Clara, o la que hicimos de Serval, o la que hicimos de Hook, etcétera, etcétera. En este caso, de personajes 5 estrellas, ¿vale? O sea, como de Clara. Y quizá tienen varias secciones, ¿no? Podría ser que empezara una y luego fuera otra, eso no lo sé. La de Clara son 3 en total, pero no sé si serán 3 o solo será una. De Yanking, de Bronia, de Loucha y de Bailu. Lo que de momento no ha salido y me está preocupando es el tema de que no hay misión de historia, ¿no? Pass. No hay misión de And historia. her Eso me appearance on the sorprende Xianzhou bastante, leads la to a verdad. dramatic encounter. The second event, Gift of Odyssey, will Esto es bueno, esto nos gusta a todos, gente. Aquí sí que estamos de acuerdo, ¿eh? 10 tiraditas al promocional, patrocinadas por Dan Henk. also be arriving in version 1.1. For the length of this version, as long as Trailblazers log in for 7 days, they can acquire Pues 10 espérate. Star Rail special passes. 10 free warps? Not 3 urdimbres gratis de locos. Bueno, chat con gente, un poquito, un paso hacia adelante en el multijugador, que ahora mismo es casi inexistente, You solo mean, existe el apoyo. aside from helping friends through support assist, we can send them messages too? You got it. Doesn't matter if they're old companions or new acquaintances. That's the spirit of trailblazing right there. Oh, hey, Albert, what's your account? Let me add you. What? I need to add you. You can be my personal IP. To be your friend. Que sí, que sí. A ver. ¿Algo más? But as Uh-huh. the first guest on the program, you guys got any thoughts? Reflections? No hay Right? más, no hay más. Reflexiones, quejas, sí. Te voy a decir una que me parece bastante locura, ¿no? Me sorprende mucho que no haya continuación de la historia, sinceramente. O sea, es la 1.1 y literalmente no hay nada de mapa nuevo, absolutamente cero. Muchas gracias a todos, espero que os haya gustado. Subiré un vídeo comentando todo así, mucho más resumido, un vídeo cortito de 10-15 minutos, donde veremos un poquito todo el contenido, veremos los conos de luz, veremos los personajes y todo eso. Y repito, los códigos los tendréis abajo en la descripción y en el comentario fijado, ¿vale? Espero que os haya gustado. Like si así ha sido, suscribiros para más y hasta la próxima. Sed felices. Peace.